Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Nuevamente juntos para comentar información importante del acontecer nacional. En la víspera dimos a conocer que el presidente del Consejo de Ministros actual, don Eduardo Arana Issa, sigue el camino de Gustavo Adriancén Olaya, de Juan José Santibáñez y de Morgan Quero, es decir, defensores a ultranza de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Y no nos equivocamos, un día después, en la sesión del Consejo de Ministros, tras la conferencia de prensa, se vislumbró la posición de estos nuevos ministros. Y pudimos constatar, por ejemplo, la posición bastante férrea y de oposición al Ministerio Público, el cual ha presentado sendas denuncias constitucionales al Congreso de la República contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, y con el argumento que no puede ser acusada de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Sin embargo, este es un tema ya zanjado. Se ha manifestado en reiteradas oportunidades y lo hicieron contra Pedro Castillo Terrones, que un presidente de la República puede ser investigado, pero no puede ser acusado. Eso es lo que se manifestó, es lo que se dijo, es lo que se consensuó además. Una acción competencial se encuentra en el Tribunal Constitucional y seguramente esta instancia, que es considerada una bancada más de la mayoría congresal del Congreso de la República, determinará el cómo actuar frente a este tipo de hechos. Lo cierto que el Ministerio Público, tanto como viene actuando contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, lo hizo con Pedro Castillo Terrones, no con los presidentes anteriores. A ellos no les sucedió nada y se respetó lo que dijo la Constitución Política del Perú. Pero en estas denuncias constitucionales están la muerte, por ejemplo, de 49 personas que fueron asesinadas por balas o con balas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Está la receptación de joyas, de lujosas joyas que recibió Dina Ercilia Boluarte Segarra para favorecer al gobernador de Ayacucho. Y también, por supuesto, se encuentra el caso de abandono de cargo para irse a hacer mejoras estéticas, y que ha sido denunciado ampliamente por diversos medios de comunicación y también por el Regional de Piura. En esta conferencia de prensa, mostrando su posición de escudero de Dina Ercilia Boluarte Segarra, Eduardo Arana Issa enfocó respecto al particular sobre las denuncias realizadas por el Ministerio Público, defendió el fuero del Poder Ejecutivo, obviamente, y no podía ser de otra manera, pero también se refirió al futuro viaje de Dina Ercilia Boluarte Segarra hacia el Ecuador. Es el próximo viaje de Dina Ercilia, a quien le gusta lógicamente viajar. Y aprovecharon, los minutos para hablar lo exitoso que había significado hacer una visita a la investidura del Papa León XIV, o dialogar con el Papa León XIV en un momento de la investidura realizada recientemente. Pero para que vean, para que constaten, para que observen ustedes la posición que adoptan estos ministros de defender a ultranza a Dina Ercilia Boluarte Segarra, está la siguiente conferencia. Escuchemos. Buenas tardes, señoras y señores periodistas, y a través de ustedes a todos los conciudadanos del Perú. Como es costumbre, estamos también aquí para dar nuestras noticias con relación a la posición del Ejecutivo, a temas de interés, pero también con relación a la agenda de trabajo que el día de hoy el Consejo de Ministros ha realizado. Y antes de empezar con comentarles el trabajo que se ha realizado en el Consejo de Ministros, quiero expresar a la ciudadanía lo siguiente. Hace unos días hemos visto cómo desde la Fiscalía de la Nación se han emitido comunicados en los cuales se han difundido las noticias en las que se informa
que la señora Presidenta de la República ha sido objeto de una serie de denuncias constitucionales por una serie de hechos que ustedes toman conocimiento y que la prensa ha seguido al pie de la letra. El día de ayer, su abogado ha hecho énfasis en una conferencia de prensa con relación a cada una de estas denuncias y luego del análisis correspondiente ha mostrado desde la óptica procesal y jurídica los errores y sobre todo aquellos aspectos que no han sido considerados y que afectan el debido proceso. Desde el Ejecutivo, en principio, queremos expresar nuestro rechazo total al uso indebido de los mecanismos de la justicia, a la politización de la justicia y, de hecho, a un indebido tratamiento de los mecanismos procesales en contra de la señora Dina Boluarte, Presidenta Constitucional de la República. Hay que tener en cuenta que el diseño constitucional en nuestro país está elaborado sobre la base de la separación de poderes. El diseño constitucional, como les acabo de decir, tiene como propósito que cada institución, cada organismo constitucionalmente autónomo y cada una de los poderes del Estado pueda desarrollar sus funciones en el ámbito de su competencia, pero respetándose mutuamente, de manera tal que cada uno de ellos tiene que efectuar sus tareas en cumplimiento de la Constitución, pero también en sujeción a la ley. Ninguna autoridad puede ejercer el ámbito de sus funciones sobrepasando o incumpliendo el mandato de la Constitución o de la ley. Aquí no se trata de defender a la señora Presidenta como tal, no es una defensa cerrada. No queremos que consideren ustedes que lo que hace el gabinete, y menos ahora quien habla, estamos haciendo una defensa sin ningún tipo de fundamento, y menos con el propósito de entorpecer la tarea que un organismo constitucional puede realizar. Lo que nosotros hemos señalado y vamos a señalar es que no se puede instrumentalizar a través de un organismo constitucional una actividad en la que a todas luces, como ya ha quedado demostrado, no ha existido una adecuada y prolija investigación que pueda determinar por lo menos los indicios de responsabilidad. En segundo lugar, queda claro que conforme al artículo 117 de la Constitución, la figura de presidente de la República solo puede ser denunciado por 4 causales, que las que están previstas en la Constitución. Es decir, son causales que nosotros le decimos causales tasadas, evidentemente. Ninguno de estos casos en los que la Fiscalía de la Nación ha presentado se ajusta a lo previsto a la Constitución. Un tercer aspecto que es importante relevar es que ningún peruano, ni siquiera la señora Presidenta de la República, está por encima de la ley. Pero lo más importante, tampoco está por debajo de ella. Todos los peruanos, incluyendo la señora Presidenta de la República como tal, como ciudadana, y más en el cargo como mandataria, no puede estar al capricho o al designio personal de una autoridad que considere, cuando lo estima pertinente, formular denuncias o incompletas o que no tengan el fundamento legal o que vulneren el debido proceso. Reitero, desde el Ejecutivo expresamos, además de nuestra preocupación, nuestro total rechazo a estas denuncias que se han presentado porque consideramos que vulneran el debido proceso y porque representan, sin duda alguna, que desde la más alta esfera de una institución como es el Ministerio Público se está utilizando estos mecanismos con el propósito de presentar denuncias que no van a tener y no tienen, por un lado, ni asidero, ni tienen un futuro procesal ni constitucional. Dicho esto, voy a comentarles ahora, me voy a permitir también destacar el trabajo que el día de hoy
hemos realizado en el Consejo de Ministros. El día de hoy, como es usual, lo manifestaba al inicio, hemos desarrollado varias actividades. Tal vez una de las normas más importantes son los decretos que declaran el estado de emergencia por 60 días calendarios en 10 distritos de las provincias de Loreto por impacto a daños a consecuencia de las lluvias que ha sido propuesta por esta presidencia del Consejo de Ministros. Otra norma que también ha sido aprobada es el decreto supremo que prorroga por 60 días calendarios el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, Tambopata, y en los distritos de Madre de Dios y Huepetue de la provincia del Mano. También propuesta por el Ministerio del Interior. Tenemos también un proyecto de decreto supremo que fue aprobado, también propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reglamenta los requisitos para las designaciones de funcionarios en el Instituto Nacional Penitenciario. Quiero también expresar que desde que he iniciado mi gestión, he tenido la oportunidad de reunirme en la Asamblea de Gobiernos Regionales, la Cámara de Comercio recientemente con el gobernador de Cajamarca, y hemos efectuado incluso la inspección in situ de quien habla con varios ministros a la región de Patas, donde justamente se está aplicando este decreto que establece varias limitaciones y se ha dispuesto incluso el toque de queda. Esta es una visita que el ministro del Interior va a expresar en su momento. El señor ministro de Relaciones Exteriores hará lo propio con relación al viaje de la señora presidenta y de esta comitiva en su comisión relacionada con la entronización e inicio del papado de nuestro Papa, y en el que él mencionará de esta tarea que le ocupó realizar. Por su parte, el ministro de Economía expresará también lo conveniente con relación a las medidas que se están adoptando y sobre todo los índices económicos que nuestro país está enfrentando y también está viéndose beneficiado. Y finalmente, el ministro de Energía y Minas dará a conocer las medidas que se están adoptando con relación al reglamento, pero también a las propuestas de modificación que esto significa. Estimado ministro de Relaciones Exteriores, con el uso de la palabra para informarnos sobre su comisión en Roma. Muchas gracias, señor Premier. Buenas tardes a todos los periodistas, a todas y a través de ustedes al Perú entero. Como señaló previamente el señor primer ministro, la señora presidenta de la República ha solicitado autorización al Congreso para viajar, de acuerdo a los cánones constitucionales, a la República del Ecuador para la toma de mando del presidente Noboa, el presidente ecuatoriano reelecto, y que constituye pues una importantísima oportunidad para cerrar aún más el excelente nivel de cooperación que tenemos con este país hermano del norte. No solamente son los 1.549 kilómetros de frontera amazónica fundamentalmente que nos unen, sino que además tenemos un comercio absolutamente vibrante y creciendo cada vez más. Tenemos problemas comunes como es la minería ilegal, como son los temas medioambientales, la tala ilegal, la polución de algunos ríos. Son 9 las cuencas que tenemos con Ecuador. Uno de los más conocidos y creo que de las más complejas y complicadas que nos afectan a los dos países es la cuenca del río Puyango, Tumbes, Puyango en el Ecuador, Tumbes en el Perú. Todo esto, y además del apoyo realmente abierto, firme, potente del Ecuador y viceversa, del Perú hacia el Ecuador, que nos damos en los órganos multilaterales al presentar no solamente candidaturas peruanas y ecuatorianas respectivamente, sino también posiciones de los dos países,
hacen que el viaje, la presencia de la señora Presidenta de la República en el Ecuador sea realmente una obligación internacional de la más alta importancia. Así lo ha entendido la señora Presidenta, así lo entendemos los peruanos. Entiendo por lo que hemos visto ya en la prensa ecuatoriana anoche, cuando se presentó el pedido de autorización al Congreso Nacional, están realmente muy agradecidos de la actitud que ha tomado el Perú, que ha tomado la Presidenta de la República, doña Dina Boluarte Segarra, sobre nuestra relación con el Ecuador. Así que espero invoco un muy respetuoso llamamiento y reflexión a los señores congresistas de la República. Acá efectivamente se trata de capacidades constitucionales que tiene el Congreso de la República para dar este tipo de autorizaciones. Por supuesto, eso no se pone en duda en ningún momento, pero yo hago una invocación muy respetuosa para que se consideren estos elementos que hacen al Perú, hacen a la patria entera en su relación externa con un vecino importante, histórico, y que desde hace más de 26 años estamos siendo cada vez pueblos más estrechos. Señor presidente, es lo que yo tengo, señor primer ministro, es lo que tengo que informar sobre el tema de la solicitud de autorización de viaje de la señora presidenta al Ecuador, algo que también se me ha informado que tendré que irme a las 5:30 de la tarde. Se me espera en el Pleno del Congreso para dar las explicaciones correspondientes al Congreso Nacional. En cuanto al viaje de la señora presidenta a la entronización o misa de inicio de papado, de pontificado del Papa peruano, Papa León XIV, ¿no? Esta fue realmente una oportunidad única, no solamente porque se trata de un Papa peruano, sino porque le permitió a la señora presidenta estar junto con, digamos, lo mejor y lo más importante y lo más alto de los representantes mundiales. Como ustedes vieron seguramente en la televisión, luego del presidente Mattarella, el presidente de Italia, sentaron en el orden de precedencia a la señora presidenta de la República y luego al vicepresidente de los Estados Unidos, el señor J.D. Vance, con quienes conversó, además que conversaron con otros dignatarios presentes. Puedo mencionarles que el vicepresidente J.D. Vance no solamente le transmitió a la señora presidenta los saludos del presidente Trump, sino que le invitó a visitar los Estados Unidos, una invitación que a través de los canales diplomáticos vamos a ejecutarla, vamos a organizarla, vamos a ver cómo se hace, digamos, la gestión propiamente dicha. Y al revés, por supuesto, también la señora presidenta no tardó en invitarlo también al presidente Trump y al señor vicepresidente J.D. Vance a visitar el Perú. El vicepresidente norteamericano señaló de que sí, que tenía mucho interés, que su esposa, que estaba sentada al lado de él, ya había visitado el Perú, se había quedado maravillada del Perú y que efectivamente ella, su esposa, lo estaba animando a hacerlo. Así que la verdad que esa comunicación fluida, esa comunicación, digamos, casi casual, es algo que solo se permite, es posible cuando tenemos este tipo de encuentros. Ustedes vieron también en la cronología periodística que la señora presidenta fue recibida en audiencia por su santidad el Papa en la sacristía de la Basílica de San Pedro. Estuvo 15 minutos, a mí me parecieron que fueron más, 20, en fin, pero estuvo un largo rato conversando en privado la señora presidenta con el Papa León XIV. Allí entiendo, porque claro, fue privado, pero de lo que ha referido la señora presidenta, se tocaron 3 temas puntuales y que yo creo que son bien importantes que ustedes lo sepan. En primer lugar, el agradecimiento que le hizo la señora presidenta
a la labor de la iglesia en el Perú, la labor social y de auxilio a los más pobres en el país, una labor silente, callada, pero muy importante, y en iniciativas como, ya no nos acordamos probablemente, pero existieron y fueron tan importantes en su momento como Respira Perú, a través de Cáritas, que hicieron realmente, salvaron vidas en el Perú. Eso por un lado. Por otro lado también le agradeció y le pidió al Papa León XIV es, continuar con los esfuerzos discretos que hace la Iglesia Católica en el Perú para propender y proponer un diálogo entre las fuerzas políticas, sociales en el país, con una visión de hermandad, con una visión de camaradería, una visión de unidad, ¿no? Y lo tercero, no menos importante, es el emplazamiento de una santa, la primera santa, en lo que se llama el Camino Mariano, en los jardines del Vaticano. Hay una parte en donde hay diversas vírgenes Marías del mundo, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Y va a ser la primera santa, no es una virgen, es una santa, Santa Rosa de Lima, la que va a ser incorporada ahí. Esto se tiene planeado que sea alrededor del, no sé, 5 a 10 de octubre, una ocasión para los creyentes católicos, aquellos que creemos en Santa Rosa de Lima, que es una ocasión singular, porque distingue nuevamente, singulariza nuevamente al Perú. Eso también fue parte de esta muy simpática y la verdad muy agradable conversación que tuvo la señora presidenta con el Papa León XIV. Luego vieron la misa inaugural y luego el saludo protocolar, en donde nuevamente fue el presidente Mattarella quien le tocó el primer turno por deferencia. Finalmente León XIV es obispo de Roma, ¿no es cierto? Y luego la presidenta peruana, la presidenta Boluarte, vivió acá más de 40 años. Estuvo también el presidente regional o el gobernador regional de Lambayeque, a quien tuvo luego al día siguiente ya con más tranquilidad una audiencia también, recordaron la Virgen de Motupe, etcétera. Una cosa realmente muy, muy, muy simpática, muy llena de peruanidad. Y finalmente, señor Premier, si me permite, mi viaje a China. Yo creo que este es algo que fue muy importante. Fue un viaje que hice a Pekín el 12 y 13 de mayo, en donde nos reunimos para dos cosas. Primero, una reunión bilateral con mi homólogo, el canciller Wang Yi, para ver el estado de la relación bilateral. Tenemos una asociación estratégica integral con China, la tenemos hace 12 años y que ha servido para muchísimas cosas, entre ellas para tener un intercambio comercial de ni más ni menos de 41.000 millones de dólares al 2024. Es decir, con la cifra del 2023, que era 30 y tantos mil, hemos crecido realmente de una manera vertiginosa, 7% por lo menos en el intercambio comercial. Nos hemos reafirmado en los compromisos de cooperación. Hemos hablado de algo muy importante. Yo le expliqué al canciller de la China, como lo hice también en su momento al secretario de Defensa norteamericano, el señor Pete Hegseth, que el Perú mantiene una política exterior que la podemos denominar de neutralidad activa. No vamos a tomar, digamos, lado por ninguno de las dos potencias o las otras potencias que pudieran estar en conflicto entre ellas. Nosotros vamos a cooperar manteniendo en primer lugar y en primerísima prioridad los intereses nacionales. Y en segundo lugar, vamos a hacer una serie de negocios, de cooperación, de inversión, etcétera, que beneficien a los dos países. Esto fue perfectamente entendido por mi contraparte china. Es más,
en ese momento me anunció el canciller Wang Yi que se había pensado otorgar al Perú una estadía sin visa para los peruanos, los ciudadanos peruanos de 10 días, pero me anunció que ellos habían decidido de extenderlo a 30 días, que es lo que finalmente se aprobó. Y también lo hicieron extensivo a 2 o 3 países de la región más. Eso por un lado. Y por otro lado, que hacían una donación de 100 millones de yuanes, 10 millones de yuanes, perdón, o de renminbis, la moneda local china, más o menos unos 13.8 millones de dólares para proyectos de cooperación mutuamente acordados. Es decir, la relación bilateral con China es una relación sólida, una relación que camina por la senda del mutuo beneficio, sin dañar los intereses de ninguna especie de los dos países. Y también estuvimos en CELAC. En CELAC es la cuarta vez que se reúne este mecanismo de cooperación que tiene digamos, el conjunto de países de América Latina con el Caribe, en 10 años de existencia, gracias al Perú. El Perú fue uno de los que propendió y manejó los textos que luego se aprobaran, la declaración de Pekín y la hoja de ruta correspondiente, y que hicieron posible que nos reuniéramos por cuarta vez en un contexto en donde América Latina lamentablemente tiene una serie de todavía desafíos, de visiones políticas divergentes y pocas posiciones conjuntas. No obstante ello, el Perú en esta política exterior de neutralidad activa logramos también, con el esfuerzo por supuesto de otros países y el concurso de otros países, logramos que nos reuniéramos. Un mecanismo que es igual de importante como otro que ya tiene también la CELAC, que es con la Unión Europea, que es nuestro próximo objetivo. Y así efectivamente expandir las relaciones de cooperación y de amistad que tiene, por supuesto, el Perú, pero también la región. Es todo cuando tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, canciller. Son, como ustedes acaban de apreciar, muy buenas noticias. Yo me quedo con dos de ellas. La primera, exhortar a la representación parlamentaria a que escuchen las razones por las cuales la señora Presidenta de la República, en el ejercicio de su función de representación y de directora de la política internacional, debería ir al cambio de mando en nuestra hermana República de Ecuador. Y la segunda, en efecto, también mencionar que nuestra ministra de Comercio Exterior ya justamente ha puesto prácticamente en valor lo que se llama la ruta de papa. Es algo que va a significar mucho a nivel internacional. Ya se están organizando incluso una serie de tours, hay un turismo especial ahí, y creo que eso también va a poner al Perú en uno de los lugares más importantes. Bien, ahora por favor al ministro de Defensa para que también nos informe cómo van las cosas en Patás. Ministro de Defensa, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a todos los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. En efecto, como es de conocimiento público, el 9 de este mes se decretó estado de emergencia por 30 días en la provincia de Patás, en los distritos de Patás, Parcoy y Tayabamba, otorgando a las Fuerzas Armadas el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Estas medidas son bastante drásticas porque incluye, entre otras, una inmovilización social desde las 18 horas hasta las 06:00 horas y la suspensión de todas las actividades mineras. El último viernes fuimos a supervisar
las acciones que vienen realizando las fuerzas desplegadas en esos 3 distritos, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, que me acompaña, y el que habla. Y pudimos verificar incluso unas operaciones de interdicción. Y el día de ayer, hasta el día de hoy en la mañana, he supervisado el cumplimiento de la inmovilización social. Y en ese sentido, satisfecho porque efectivamente las fuerzas del orden estaban cumpliendo su función hasta altas horas de la noche y la población acatando esa disposición. Creo que ese es un punto que hay que mencionar porque es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. Eso creo que es parte fundamental del principio de autoridad. Asimismo, también pude verificar el avance de los trabajos que ya están bastante adelantados, de tal forma que este día lunes, el próximo lunes, ya estarán implementados la infraestructura disponible para que entren en funcionamiento los 3 puntos de control que se han establecido en el planeamiento, para el control particularmente del distrito de Patás. Estos 3 puntos están ubicados en Calquiche, en Chicún y en Pamparacra. Van a estar ahí las 24 horas personal de la Policía Nacional de Perú, nuestras Fuerzas Armadas y otras entidades como el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, SUCAMEC, que van a permitir que se ejerza verdaderamente un control a todos los vehículos que circulen por esas zonas. Y finalmente, también se ha verificado que las fuerzas del orden desplegadas, justamente el día de hoy, han iniciado el entrenamiento para estar en condiciones de ingresar a los socavones y se pueda verificar la existencia o no de personas o material que puedan ser utilizados por los mineros ilegales. Creo que esta parte es importante porque la raíz del problema no se da tanto en la superficie, sino en los socavones. Y creo que eso es una tarea fundamental que van a realizar el personal especializado de la Policía Nacional, particularmente en medio ambiente, y personal de las Fuerzas Especiales debidamente entrenados y equipados para esas tareas fundamentales. Creo que esta es una noticia que tenía que dar a la ciudadanía para darle tranquilidad y que el gobierno está tomando medidas drásticas para restituir o restablecer el orden interno en la provincia de Patás. Asimismo, Premier, también quiero informar con pesar a la ciudadanía que el día de ayer, martes 20, aproximadamente a las 16 horas, se perdió contacto con una aeronave KT-1P de la Fuerza Aérea del Perú, perteneciente al Grupo Aéreo número 51, que realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en la localidad de Pisco. Se inició la búsqueda de ese momento y el último reporte hace unos minutos de parte del comandante general de la Fuerza Aérea es que ya se han encontrado 2 partes de esta aeronave en un islote a inmediaciones de la península de Paracas. Esto es lamentable, continúa todavía la búsqueda para poder encontrar el fuselaje y poder dar una información más concreta en función al resultado de las investigaciones que ya se están realizando. Es todo, Premier. Muchas gracias, ministro. Qué lamentable noticia la que nos da respecto de esta avioneta de instrucción. Esperemos que podamos encontrar por lo menos los restos materiales y
favorables, ¿no? En segundo lugar, sí quiero también complementar parte de la información que el ministro de Defensa ha señalado. Efectivamente, en nuestra visita de supervisión e inspección que realizamos con nuestros colegas ministros, también nos hemos percatado de que está presente el fiscal de la FEMA, Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Solamente hay 2 fiscales y tenemos, por lo menos en la zona de Patas, estaban previsto más de 10.000 intervenciones. Justamente una de las acciones que voy a hacer es coordinar, o con el Ministerio de Justicia, vamos a coordinar para que los fiscales de FEMA se encuentren también colaborando, porque eso va a permitir que rápidamente podamos controlar y hacer interdicciones, lo cual va a significar que estas bocatomas o estas minas ilegales puedan ser rápidamente destruidas y cerradas. Bien, a continuación, uso la palabra con el ministro Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía. Gracias, Premier. Muy buenas tardes a la opinión pública por intermedio de la prensa. 2 temas señalar, Premier. Una, el día de hoy, en la mañana, a las 8 de la mañana, hemos tenido una reunión de aproximadamente 2 horas y media en el Ministerio de Economía y Finanzas con los principales gremios productivos del país. Esta es una reunión básicamente para dialogar sobre las distintas medidas y particularmente reformas que se necesitan desarrollar en nuestra economía para poder asegurar un crecimiento económico de largo plazo y también para un poco conversar sobre cuáles son los temas que van a ser prioridad para el Ministerio de Economía y Finanzas. En principio, como un criterio general, hemos indicado que compartimos de forma plena la agenda desarrollada por el MEF previamente y en esa línea comenzó el diálogo obviamente con ellos. Un tema importante es el tema de la predictibilidad en materia de política económica, es decir, la idea es de dialogar permanentemente con los distintos actores económicos las medidas de política económica que se piensen elaborar. Otro tema también importante es que se han establecido un conjunto de más de 400 medidas desregulatorias y de simplificación administrativa que ya comenzó, de hecho, un primer paquete que salió publicado el día domingo por parte de Indecopi y que vamos a seguir en esta línea, sin ninguna duda, con la finalidad de desregular muchos de los procedimientos administrativos y que tienen que ver con la actividad económica, que en muchos casos responden más a una interpretación arbitraria en algunos casos o a una interpretación excesivamente literal de las normas y que requieren ser mejorados. En esa línea es que estamos trabajando un paquete de medidas, como ya se mencionó, siguiendo justamente lo que se ha venido trabajando en los últimos meses en el MEF. En esa misma línea también vamos a hacer algunos cambios en términos de que vamos a agregar aún todavía más medidas desregulatorias, particularmente aquellas que tienen que ver con permisos y licencias donde los plazos para otorgar la habilitación para entrar en operación dificultan la realización de actividades económicas, ¿no? También hemos estado hablando de algunos puntos concretos que pueden generar una importante actividad económica. Por ejemplo, se ha planteado la revisión de lo que es la tasa impositiva que se le cobra al atún, por ejemplo, el atún que se pesca en nuestras costas y que cuando se procesa en el Perú tiene unos costos adicionales a los que tiene cuando se procesa por ejemplo, en nuestro hermano vecino en Ecuador, y eso lo que está haciendo es perder competitividad, por ejemplo, a la industria tunera e impide que se pueda generar una gran cantidad de empleo en un plazo muy corto, así que hemos quedado, por ejemplo, en revisar este tema para poder recuperar competitividad para nuestra industria. También hemos hablado sobre el rol del liderazgo del MEF en materia de coordinación en cuanto al tema del crecimiento económico y estamos totalmente de acuerdo con ello. Creemos que el MEF tiene que liderar este tema, pero lo que hemos conversado es que este liderazgo no puede hacerse a expensas de los sectores. Es decir, vamos a tener claramente un liderazgo del MEF, vamos a ir a diálogos permanentemente con los distintos sectores, hemos quedado en hacerlo cada 15 días,
pero en esos diálogos yo voy a invitar a mis colegas de los distintos sectores para ir abordando esta agenda desregulatoria que permita justamente institucionalizar este mecanismo para ayudar a la creación de empleo, de empresas y también de mayor pago de impuestos. Luego, estuvimos hablando del tema de las obras por impuestos. También hemos manifestado nuestro interés en continuar con esta tendencia creciente de lo que es asignación de obra por impuestos que se observó el año pasado, que fue un gran resultado que se obtuvo el año pasado, y queremos que este año se mantenga en esa misma línea en la medida que nos permite acelerar inversiones en términos de que el sector privado tiene mayor flexibilidad y mayor celeridad a la hora de realizar estas inversiones utilizando este innovador mecanismo de obra por impuestos, que además es una innovación peruana y que además nos ha permitido ejecutar el año pasado más de 8.000 millones de soles en inversiones, ¿no? Luego también hablamos del tema de la masificación del gas natural. Es un tema que hemos estado coordinando con mi colega, el ministro de Energía y Minas, y estamos también trabajando para muy pronto tener un importante anuncio que permita la masificación del gas. Esto es un tema que a la industria en general le interesa, digamos, avanzar rápido, porque es un resultado que va a permitir no solamente aumentar las ventas de gas, sino que cada vez más peruanos puedan acceder a este recurso importante en sus domicilios. Y es un tema que estamos trabajando conjuntamente el MINEM, es el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, para en muy pocos días, espero, tener una señal bien importante en esa materia. También hablamos del tema de la matriz energética en relación con la utilización del transporte público, y ahí mencionamos que para nosotros es importante la utilización tanto de gas natural como de electromovilidad, y vamos a trabajar. Hay una serie de normas que ya se han trabajado en materia de gas natural, y lo que está pendiente del lado del MEF es trabajar conjuntamente con el MTC el marco normativo para promover la electromovilidad de forma tal que podamos observar en un plazo relativamente corto la introducción de vehículos eléctricos, particularmente de vehículos para transporte público y para transporte básicamente de taxi en nuestras ciudades, de forma tal que los empresas o personas que quieran invertir en actividades de transporte, pues puedan elegir entre gas natural o electricidad de acuerdo a lo que resulte, digamos, rentable para ellos, ¿no? Otro tema que también hablamos, y eso es un tema que hemos conversado con mi colega el ministro de Vivienda, que nos acompaña a esta reunión, es el tema de la ley de financiamiento habitacional, que es un tema al que el sector privado está muy interesado en desarrollar para poder hacer crecer todo el tema de la inversión en vivienda, ¿no? Y que permita reducir la brecha de vivienda que tenemos en el país. Y adicionalmente a eso hablamos también de la creación de un fondo de garantía para el desarrollo justamente inmobiliario de programas de vivienda social, que es un tema que también queremos trabajar, particularmente en la zona de Ancón, que es un tema que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. Hablamos también de algunos temas vinculados al crecimiento por exportador. Estamos claramente alineados con la necesidad de promover mayor exportación para nuestro país. En los últimos años hemos crecido de una forma importante, básicamente basada en la exportación, así que creemos que hay que seguir trabajando las medidas para promover un mayor volumen de exportación, no solo de minerales, sino también de agroexportaciones, y buscar otros sectores que también puedan, generando importantes cantidades de empleo, liderar también el crecimiento por exportador, como por ejemplo ocurre con el caso textil. Y en relación con la infraestructura, particularmente aeroportuaria, de cara al tema de la promoción del turismo y la generación de negocios asociados al turismo, también estuvimos hablando de la necesidad de flexibilizar o acelerar los procesos de concreción de las adendas, particularmente en los aeropuertos de las principales ciudades del norte y algunos de las ciudades del sur, de forma tal que podamos rápidamente, en algunos casos, avanzar en la construcción de nuevos terminales, y en otros casos en mejoras notables en el estado de las pistas de aterrizaje. Como le mencioné, hemos quedado teniendo unas reuniones frecuentes. Este es un poco el esquema que hemos trabajado, y como parte del mismo también se ha planteado, que nos parece la verdad muy razonable, el que hagamos una revisión periódica
de las distintas normativas que se han ido sacando, lo que se llama una evaluación de impacto regulatorio, para justamente ver cuántas de las medidas que hoy día existen, que no se deroguen, pues puedan ser o mejoradas o sustituidas por normas mucho más céleres, en particular aquellas que tienen que ver con servicios donde no se afecte la seguridad ni la vida de las personas, ¿no? Entonces, de forma tal que podamos pensar en un mejor clima de negocios que justamente ayude a un mayor crecimiento económico. Y luego, Premier, también se presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre la situación del presupuesto de cara a una propuesta que estamos elaborando de crédito suplementario, tal cual se ofreció por la Presidenta de la República hace algunos meses, y lo que estamos es justamente haciendo los ajustes en los presupuestos de las distintas instituciones del Estado, particularmente en el Poder Ejecutivo, que nos permitan obtener los recursos que puedan financiar una parte importante de este crédito suplementario. Esto, Premier. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, el ministro de Energía y Minas, el señor Jorge Montero. Señor ministro, con uso de la palabra. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señoras periodistas. Vamos a informar lo siguiente. En atención a la presentación que el día de ayer hicimos en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en atención a lo que allí se discutió, se conversó y se sugirió, vamos a incorporar 3 modificaciones en el Decreto Supremo 009-2025 Energía y Minas. La primera modificación es la derogación del artículo 10 del reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2025 Energía y Minas, el cual refiere que el MINEM pueda suscribir convenios específicos con los gobiernos regionales para que ejerzan determinadas funciones respecto del proceso de formalización minera integral. Este artículo, el artículo 10, queda derogado. 2. Se precisará en la primera disposición complementaria modificatoria que lo referido a la transferencia de titularidad en el registro por sucesión solo se podrá realizar durante la vigencia del proceso de formalización minera integral, es decir, hasta el 30 de junio del 2025, con la posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre del 2025 en virtud a lo señalado en la ley número 32.213. Es decir, y para que quede claro, no hay perpetuidad ni permanencia de las transferencias, de las sucesorias. Eso nunca existió y ahora va a quedar más claro. No hay permanencia ni carácter hereditario, en tanto no habrá reinfos, y por ende esta disposición ya no estará vigente el próximo año. Llega hasta donde llega el proceso de formalización con el reinfo, máximo 31 de diciembre del año 2025. Por lo tanto, se extingue el reinfo y se extinguen todas las normas vinculadas al reinfo. Y esto sucederá en algún momento de este año. Fecha máxima posible, 31 de diciembre del año 2025. El próximo año no habrá reinfos. El próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que legislará la actividad formal de la pequeña minería en el Perú. Eso es importante aclararlo. Les pido por favor que esto se difunda para que no tengamos ninguna duda en referencia a lo que estamos decidiendo y en atención también a lo que ayer conversamos y discutimos en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La tercera
La tercera modificación es que el MINEM impulsará una resolución ministerial que crea el grupo de trabajo que facilite la coordinación para la implementación del sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal. El sistema de trazabilidad, a eso nos referimos. Dicho grupo estará conformado, entre otras instituciones, por la SUCAMEC, por la SUNAT, por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de Formalización Minera. Este grupo de trabajo, creado por resolución ministerial, garantiza que el sistema interoperable para la trazabilidad va a contar con la concurrencia de las instituciones directamente involucradas. Eso se comentó y se discutió ayer. Por último, quiero reiterar que el Decreto Supremo 009-2025 Energía y Minas, con estas modificaciones, estas 3 modificaciones que acabo de indicar, no transgreden ni desnaturalizan en ningún sentido lo dispuesto en la ley número 32/213 y mucho menos transgrede ni desnaturaliza ninguna disposición constitucional, por las siguientes razones. Primera, el artículo 2 de la ley 32/213 precisa que el MINEM es el ente rector de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Y en ese marco que este ministerio, entre otros, modifica el Decreto Supremo 018-2017 Energía y Minas en lo que respecta a la transferencia de titularidad en el registro por sucesión. Lo hace en el marco de su nueva rectoría. Segundo, en este sentido, el Decreto Supremo 009-2025 Energía y Minas, por un lado, aprueba el reglamento de la ley 32/213, el cual no contempla ninguna disposición sobre cambio de titularidad del reinfo por sucesión. Y por otro lado, en el marco de la rectoría otorgada por la ley 32/213, dicta disposiciones como la modificación señalada de una norma que rige desde hace 8 años y que ya contemplaba un cambio de titularidad del registro de sucesión. Por lo tanto, estamos actuando conforme a ley, sin desnaturalizar ni transgredir en absoluto ninguna disposición constitucional. Quiero terminar dándoles todas las garantías del compromiso del Consejo de Ministros, de nuestro Premier, el doctor Eduardo Arana, y de nuestra señora Presidenta Dina Boluarte, del compromiso absoluto del gobierno por recuperar la paz, por recuperar el Estado de Derecho y el orden en las regiones del Perú, en los distritos y provincias del Perú, donde estos valores estén alterados o desafiados por la ilegalidad y el crimen organizado. En Patás estamos dando muestras más que evidentes de una decisión firme de recuperar el territorio para las poblaciones locales que tienen derecho a una vida digna, tranquila, con desarrollo y prosperidad, por un lado. Y por otro lado, también la voluntad firme de nuestro gobierno de impulsar un proceso de formalización ya no de papeles, sino centrado en incentivos. Estamos anunciando en pocas semanas la creación del Fondo Minero para la pequeña minería y minería artesanal, donde se van a activar 3 incentivos fundamentales para esta actividad: acceso a financiamiento
legal, formal, a tasas preferentes, acceso a canales de comercialización formales que pagan lo justo por el mineral recibido y acceso a asistencia técnica orientada a la mejora de la recuperación metalúrgica, que es lo que le interesa a cualquier minero y por supuesto a los mineros artesanales y a pequeña escala con mayor razón. Es decir, con la misma voladura pueden ganar, recuperar 30, 25, 30% más de ingresos con la misma inversión. Y que este proceso de formalización culmina el 30 de junio del año 2025 o, en virtud de la ley 32.213, una ampliación máxima hasta el 31 de diciembre del 2025. Termina el proceso de formalización, queda desactivado el reinfo y a partir del 1 de enero del 2026 lo que vamos a tener, repito, es la nueva ley que legisla la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. Una ley que va a ser de consenso, promotora, equilibrada y que apunta a integrar la minería peruana. Insistimos y lo repetimos, no tenemos 3 minerías en el Perú. La gran minería de un lado, la mediana minería de otro y la pequeña minería en otro lugar. No, el Perú tiene una sola minería, una sola y poderosa minería y deben articular los pequeños mineros con los medianos mineros y los grandes mineros, porque en el Perú hay minería para todos, masivos diseminados, grandes vetas, minería en placeres auríferos y también la minería de vetas angostas de alta ley, que es la que busca y explota la pequeña minería. Este país generoso, como siempre, en todo orden de cosas, nos ofrece minería para todos, pero no 3 confrontadas, sino 3 trabajando juntas para poner en valor nuestros recursos. Muchas gracias. No, Premier. En referencia a Patás, como ya lo ha señalado nuestro ministro de Defensa, se están implementando las medidas que corresponden, que están en el plan, en la planificación del Comando Unificado. No hay duda de que el Comando Unificado está haciendo su trabajo conforme a una planificación. 30 días están suspendidas las actividades y se evaluará si esa medida se termina o se amplía de acuerdo a los requerimientos de seguridad y de restitución del orden y del Estado de Derecho. En ese marco de recuperar el territorio, de darle seguridad a la población, seguridad a la que tienen derecho, como todos los peruanos, el Ejecutivo está formando, creando un grupo de trabajo multisectorial titulado Mesa de Desarrollo Sostenible y Pacificación en la provincia de Patás. Ese grupo de trabajo se está creando por resolución ministerial, va a ser presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros con Secretaría Técnica, Ministerio de Energía y Minas. Probablemente este fin de semana se cree este grupo de trabajo al que me refiero. El día de mañana tenemos una reunión en Trujillo con las autoridades provinciales y distritales de Patás, rondas campesinas y los gremios de la pequeña minería para definir el alcance de este grupo de trabajo. Lo activamos mediante resolución este fin de semana y convocamos a la primera sesión de trabajo en Patás, en la provincia de Patás, probablemente la próxima semana. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Lo que buscamos con eso es que más allá
de un Estado que se moviliza con su ejército para que impere el orden y la ley. Más allá de eso, este Estado responsable, social, busca crear un espacio de diálogo con todas las fuerzas vivas de Patás, todas, incluyendo las empresas mineras, para lograr un equilibrio, un entendimiento de qué queremos hacer en el territorio, juntos. Es buscar el diálogo para la paz, es buscar el diálogo para la cooperación, es buscar el diálogo para el desarrollo sostenible, es buscar el diálogo para un futuro verdadero, un futuro en el que todos estemos incluidos y considerados. Gracias, señor Premier. Gracias, ministros. Ahora sí, con esto estamos terminando la participación de las exposiciones de los ministros. El señor ministro de Relaciones Exteriores ha pedido también autorización para retirarse porque, como comentó, va a estar en el Parlamento a fin de sustentar el viaje de la señora presidenta al cambio de mando en el Ecuador. Procedemos entonces, continuamos con la pregunta de los señores periodistas. Gracias, Premier. Primera pregunta de Ronnie Millán, de TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La pregunta es si ya tienen fecha para que se presente ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y cómo se viene preparando el gabinete. ¿Sostienen reuniones con fuerzas políticas? Sí, como ustedes saben, de conformidad con la Constitución, tenemos 30 días, pues en realidad son menos días, porque ya pasaron varios días, y en efecto hemos diseñado un equipo de trabajo aquí en la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos también solicitado a los ministros que preparen sus informes. Estamos haciendo una reunión de coordinación con los funcionarios de todos los ministerios y en efecto vamos a presentar nuestra propuesta en varias de las áreas en lo que consideramos tenemos la obligación de informar, pero también de presentar nuestra tarea como gobierno. Hay líneas maestras que yo he señalado que son importantes. La primera de ellas, como ustedes recordarán, es la lucha contra la delincuencia, combatir la inseguridad ciudadana, y la otra es ratificar la seguridad económica en nuestro país. Sin embargo, hay otros temas también que son importantes que se van a abordar en la presentación del gabinete con miras al informe que tendrá que presentar en su sesión de investidura. Así que tengan por seguro, la próxima semana seguramente debemos tener ya avanzado más de este trabajo y próximamente les informaremos de la fecha en la que el Congreso de la República nos dará para que efectivamente nos presentemos a esta institución del Estado. A continuación, Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier Eduardo Arana, señores ministros de Estado, compañeros y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación, deseándole todos los éxitos, señor Premier, en su gestión. El tema económico y de inversiones en el país exige que el Ejecutivo pueda dar los medios, los mecanismos para que las inversiones, ahora esencialmente en el ANIN, puedan verdaderamente beneficiar a las regiones y provincias del país. En ese sentido, ¿qué mecanismos van a fortalecer, se van a dar, se pueden generar en todo caso para que estas inversiones puedan ser eficaces, señor Ministro de Economía y Finanzas? En efecto, es una muy buena pregunta, le voy a pedir al Ministro de Economía, pero sí es parte de nuestro compromiso, es retomar lo que ANIN heredó, así que eso lo va a explicar el Ministro de Economía. Por favor, señor Ministro, ayúdenos con la respuesta. Como se mencionó previamente, los programas de inversión pública, que son básicamente 14, fueron creados algunos hace 15, 20 años, incluso algunos un poco más, con el propósito de gestionar las inversiones públicas, la inversión pública, de una forma mucho más rápida, más transparente, que la que se hacía previamente al interior de las distintas direcciones de los ministerios, las oficinas de inversiones que tenían los ministerios en aquel momento. Cuando uno mira la evolución de aquellos años a inicios de este siglo a la fecha,
observa que ha habido avances, pero también se observa que en términos de eficacia estos programas todavía tienen una tarea por hacer importante, y más aún todavía en términos de eficiencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es abordar justamente las mejoras de estos programas, y la propuesta que se hizo fue la de pasar todos estos programas a la ANIN, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es digamos, un proceso gradual para pasar estos programas a la ANIN, respetando, por supuesto, los derechos de quienes trabajan en todas estas organizaciones, pero también preocupándonos por la eficacia y la eficiencia que estas instituciones tienen que desarrollar. Porque los peruanos, todos los que pagamos impuestos, pues tenemos que tener un buen uso de los recursos. Entonces, lo que hay que combinar aquí es, de un lado, a una burocracia que en los últimos 20 años ha hecho un trabajo importante en el desarrollo de proyectos de inversión, que ha desarrollado capacidades para eso, y esa burocracia capacitada, preparada, hay que rescatarla sin ninguna duda, y lo que hay que hacer es, justamente en esa línea, trasladar estos programas a la ANIN de forma gradual, con un proceso de evaluación, y buscando, y que además es la propuesta que se ha hecho, buscando que todos estos programas pasen al régimen servil, es decir, pasen a un régimen de carrera pública, de forma tal que tengamos organismos, digamos, una agencia de desarrollo de infraestructura como la ANIN, bajo un estándar de carrera pública, con personal evaluado, que cumplan metas, porque ese es parte del tema de los retos que tenemos que trabajar, para asegurarnos que los proyectos de inversión se desarrollen transparentemente y de forma eficaz, y también de forma eficiente. Entonces, la idea es, no se va a afectar el desarrollo de estos programas, al contrario, se va a reforzar los mismos, pero sí bajo un nuevo diseño institucional. Esto será parte de lo que hemos conversado en el momento con el Premier, al interior del gabinete, con la presidenta, también del diálogo con los distintos actores, digamos, políticos, porque esto es una reforma importante en la administración pública, particularmente lo que es gestión de inversión pública, que es importante también consensuarla dentro de lo que se puede considerar una reforma de la gestión pública tan importante como esta, ¿no? A continuación, Ruth Robles de Huacho Info. Reciban el atento saludo del Norte Chico, de la ciudad de Huacho, señor Premier, señores ministros. La pregunta de nuestra región Lima, en este caso de Huacho, es: se ha inaugurado el megapuerto de Chancay, una obra muy prometedora. Sin embargo, también estamos viendo una reacción los pobladores, que es el alto índice de violencia, sicariato. Hace poco se ha detenido a los emperadores del Norte Chico, una banda criminal que opera desde el año 2014. Y sin embargo, ahora vemos que han estado comprometidos policías, también notarios y otras importantes personajes, ¿no? Municipalidad, por ejemplo. Entonces, no quiero entrar al detalle, sin embargo, la pregunta es: ¿qué planes hay para el Norte Chico? La inseguridad se está sintiendo cada vez más. ¿Qué planes hay a corto, mediano y largo plazo? Sí. En efecto, toda inversión, y en particular lo que corresponde a puertos, siempre trae algunas de esas actividades que no son necesariamente legales. Todos los puertos en el mundo tienen así zonas grises en las que se desarrollan actividades paralelas. Sin embargo, desde el Ejecutivo, el Ministerio del Interior en particular y la Policía Nacional han desarrollado una serie de actividades conjuntas, justamente con los directivos de la empresa, y han estado incluso tratándose de los problemas que enfrentan. Incluso en el propio puerto de Chancay, con el alcalde, se ha creado una comisión, hay una autoridad autónoma que está viendo los problemas sociales, pero también los temas de seguridad. El gobierno ha decidido, justamente a raíz de muchas de estas denuncias y preocupaciones que se han generado, hacer labores de carácter de inteligencia y policial. Sí, yo le aseguro que la policía está presente y vamos a incrementar la participación de la policía para que en el puerto de Chancay y las actividades conexas estén adecuadamente protegidos y que la seguridad de la población esté asegurada.
A continuación, Cristina Gálvez, de la República. ¿Qué tal, ministros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el Premier. Ministro Eduardo Arana, ¿qué opinión le merece ante esta encuesta en Ipsos, donde señalan el 94% de desaprobación de este gobierno y que esto incluso en los exteriores se ha hecho anotar como la más odiada del mundo, siendo portada en Francia por esta desaprobación? Muchas gracias. Como usted sabe, las encuestas para nosotros son un referente que nos ayuda a tomar también la temperatura de la población, pero el gobierno, el Ejecutivo, también tiene varias formas de entender el sentir de la población. Cuando usted puede apreciar las actividades que se realizan a nivel nacional por cada uno de los sectores, puede apreciar unas manifestaciones muy importantes que son espontáneas, en la que la población recibe el trabajo que desde los diversos sectores, como acabo de expresar, se realiza. Usted verá también incluso los niveles de participación, los beneficios que están obteniendo la población, la inversión pública que se está haciendo. Es decir, también nosotros vemos in situ aquellos casos y personas que son beneficiadas. Yo le hablaba hace mucho tiempo, cuando estaba en el sector justicia, por ejemplo, cómo más de 1.300.000 personas se vieron beneficiadas solo en el ámbito de la asesoría legal gratuita, de los cuales el 80% son mujeres en todo el país. Hemos incrementado, por ejemplo, la capacitación de 30.000 a 300.000. Solamente ahí en un solo área podríamos decir que hemos tenido en un solo año más de 1.500.000 personas. Y si se ponen a examinar los títulos de propiedades, los beneficios, las atenciones a las bases sociales, los hospitales y en general el Ministerio de Vivienda lo que está haciendo, son numerosos los casos en los cuales la población se ve beneficiada. Sin duda para nosotros nos representa, sí, una reflexión, pero consideramos y haremos el esfuerzo, desde luego, para que la ciudadanía sienta que desde el gobierno estamos y seguimos cumpliendo con nuestra tarea y nuestra función pública. Siguiente pregunta de Fiorella Martínez, de Panamericana. Premier, ministros, buenas tardes. Premier Arana, perdón. Justo en el anterior periodo de Adrián Sen, Panorama hizo una solicitud de transparencia para obtener los documentos e informes relativos al aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte. Han respondido y han mencionado que es un tema confidencial con carácter de confidencial. ¿Cuál es su postura al respecto, ya que bueno, por pedido de transparencia es información a la que deberíamos tener acceso por ser pública y sobre todo la importante autoridad de nuestro país? Sí, usted se refiere creo que a una información sobre compensación económica del puesto de funcionario público del despacho de la presidencia. Y mi postura y mi opinión es cumplir con la ley. Y lo que dice la ley es que este tipo de información tiene el carácter reservado. Ni usted ni yo hemos hecho la ley, así que lo que debes hacer es dar cumplimiento a ella. Sin embargo, creo que sí es importante que la ciudadanía sepa que esto, lo que usted habla sobre el aumento, lo que usted dice como aumento, en realidad es un estudio que ha hecho Servir, que todavía no se ha implementado, que no ha entrado en el Consejo de Ministros y que todavía no ha sido aprobado. Creo que esta información podría ser relevante también para usted y que en su momento la estamos viendo. No hay que olvidar que en nuestro país hay muchas diferencias salariales, hay varios sistemas salariales, hay varios de los trabajadores que no tienen el mismo nivel con respecto a la misma tarea que realizan, y esto es injusto realmente. En el caso de la señora presidenta, usted sabe y debería comprender que incluso, por ejemplo, hoy muchos funcionarios están por encima de la remuneración que la señora presidenta, es decir, la remuneración que el cargo hoy tiene asignado. Y consideramos que la reflexión que ha hecho Servir es una reflexión adecuada, pero que en su momento será analizada, debatida y será en su momento también aprobada, así que lo consideramos conveniente. Muchas gracias. A continuación, Vanessa Rubio, de Exitosa.
Premier, ministros, buenas tardes. Se conoció la denuncia de una ciudadana española quien contó que junto a otros 3 turistas y compatriotas fueron víctimas de un asalto y secuestro en el río Amazonas mientras realizaban un servicio turístico. ¿Qué medidas se van a tomar? Porque según se ha conocido, no es el primer caso que ocurre y que además no se contaría con patrullaje y guardacostas que resguarden los ríos y que rastreen, en este caso, las embarcaciones turísticas. Gracias. El señor ministro del Interior, en efecto, informó de este hecho. Nosotros también tomamos conocimiento de este evento que afectó a varios de estos turistas y la policía inmediatamente dispuso acciones de cerco, incluso capturando a algunos de los posibles responsables. Sin embargo, a pesar de que la policía solicitó a los miembros de esta embarcación que pudieran identificar y corroborar la identidad, según lo que nos informa la policía, es que los turistas prefirieron no proseguir con los actos de investigación y en todo caso la policía está viendo el mecanismo para que aquellos que han sido sindicados puedan ser objeto, ¿no?, de su investigación y puestos a disposición de la ley. A continuación, Jofred Muñoz, de Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Hace casi 4 semanas, el anterior ministro también, o premier, había indicado que íbamos a conocer rápido quién iba a ocupar el puesto como jefe del INPE. Y hasta ahora no tenemos información de ese tema. ¿Nos pueden explicar si ya hay o todavía no lo han decidido? Gracias. El cargo de jefe del INPE, como muchos cargos en la administración pública, en los últimos años han sido objeto de una reglamentación. Y la reglamentación implica que en efecto tengan los candidatos o los propuestos tengan una serie de requisitos que puedan observar para que quien asuma tenga cierta experiencia, ciertas condiciones. Y muchas veces estas condiciones son elaboradas por la propia institución, lo que ha hecho difícil en muchos de los casos que quienes puedan desarrollar labores dirigenciales, de seguridad o de control, no puedan acceder porque las normas están propuestas o previstas para que sea un deber ser en el futuro. Justamente lo que usted acaba de mencionar es una preocupación que tiene el Ministerio de Justicia y propuso una norma que generó un decreto de urgencia, hay una cápita en el decreto de urgencia que disponía que por el momento, en casos de emergencia, se iban a disponer solamente de manera temporal que algunos cargos pudieran ser asumidos por ciertos funcionarios. El día de hoy, como lo mencioné también hace un momento, se ha aprobado esta norma por la cual se ponen los requisitos esenciales básicos para que esa norma se pueda cumplir, los requisitos mínimos. Este proyecto de decreto supremo va a ser puesto de conocimiento y lo verán mañana en el Diario Oficial del Peruano. Y a raíz de eso, sí, ya con la habilitación de esta norma, en los próximos días estoy seguro que el Ministerio de Justicia propondrá a los funcionarios que tengan a su cargo. Hay que entender que el INPE se encuentra en proceso de reorganización, lo que implica que habrá una serie de cambios y una serie de adecuaciones de los puestos que corresponden a esta institución. A continuación, Diana Falcón, de RPP. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. El ministro Jorge Luis Montero, después del 30 de junio de este año, ¿qué factores van a existir o van a tomar en cuenta desde su cartera para permitirle a aquellos operadores que todavía no han logrado la formalización este acceso hasta el 31 de diciembre del 2025? ¿O es que todos los informales van a tener este plazo adicional? Muchas gracias. Sí, por favor, ministro. Por la pregunta, disculpe, premier. Mira, lo que es fundamental y es lo que tenemos que entregar al Perú y específica y fundamentalmente al pequeño minero artesanal es un sistema de trazabilidad completo y que funcione. Y en eso estamos trabajando. Y es el objetivo principal. ¿A qué me refiero? El sistema de trazabilidad no es otra cosa que una cadena de custodia que indica claramente de dónde se extrae ese lote
de material aurífero, cuál es la coordenada de la extracción, en qué planta se procesó y a quién se vende el producto final. Esa es la cadena de custodia. Imagínense ustedes una cadena de custodia de esa naturaleza. Yo soy un minero a pequeña escala y mediante un sistema que está aquí en mi smartphone, un app, yo puedo registrar el punto, la coordenada, mi laboreo, como el lugar donde estoy extrayendo el material, a dónde lo llevo, en qué camión y con qué placa lo llevo a una planta legal, formal, en qué momento llega, y ese mineral ya transformado, beneficiado y transformado, va a venderse a alguien. No es tan difícil, son los pasos básicos de este negocio, pero si lo tengo trazado en una app que llega a una base de datos en tiempo real, esa persona está dentro de la cadena de custodia y es por definición un minero formal, por definición. Entonces, para terminar, las actividades mineras a pequeña escala que no logran, que no están en una cadena de custodia, son por definición actividades ilegales. Y los que están dentro de la cadena de custodia reportando simplemente dónde extraje el mineral, dónde lo procesé y a quién se lo vendí, están en la cadena de custodia y son por definición legales. Es el sistema más simplificado, potente, simple y lógico que le queremos entregar al Perú. Es un sistema que al titular de la operación minera no le debe generar ningún problema de registrarlo. Se olvidó de la tonelada de papeles, se olvidó de la tonelada de trámites, del dinero y los años que eso toma. Está en la cadena de custodia. Sabemos quién es, sabemos de dónde saca su mineral, dónde lo procesa y a quién se lo vende. Sabemos todo. Ese es el producto que tenemos que entregar. Ese es el producto que vamos a entregarle al Perú. Ese es el producto, la herramienta maestra que va a hacer que la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que nuestra Comisión de Energía y Minas está trabajando y cuyo predictamen está cercano, es la herramienta para que esa ley funcione y promueva la nueva minería a pequeña escala en el Perú, articulada con la mediana y con la gran minería, que tienen grandes posibilidades de ser los grandes clientes de estos productores a pequeña escala. Eso es, gracias. A continuación, Luis Sánchez de Willax. Premier, buenas tardes ministros. Premier, mi pregunta es, ya llevamos 214 días sin que la presidenta Dina Boluarte responda a preguntas de la prensa. El canciller muy bien ha dicho que se reunió con el Papa en el Vaticano, con León XIV, y el Papa hablaba inclusive con la misma presidenta acerca de un diálogo nacional. Un diálogo que no se puede lograr si es que la presidenta no responde muchas dudas que tiene la población, y para ello necesita encontrarse con la prensa, no haciendo anuncios de repente en alguna inauguración, o no quizás su abogado hablando por ella, sino que ella misma responda a las preguntas. ¿Habrá en algún momento alguna oportunidad en que la presidenta pueda tener una conferencia como lo tenemos ahora, donde pueda haber respuestas, se puede haber preguntas de la prensa, o quizás ella piensa terminar su mandato en el estado en que está ahorita? Gracias. Sí, en principio la señora presidenta tiene un contacto permanente con la población, informa frecuentemente de sus actividades y también tiene una relación muy cordial con muchos de los sectores empresariales y políticos con quienes se conversa y efectivamente se llegan a consensos. Y sí, en efecto, con la señora presidenta hemos conversado y ella misma ha mostrado su interés en que va a retomar
efectivamente sus presentaciones para informar de las actividades que realiza desde Palacio de Gobierno. Muchas gracias. A continuación, Michael Sánchez de Best Cable. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Precisamente el día de mañana se va a implementar, o a partir de mañana se va a regir esta ley que permite o que obliga a los motociclistas a utilizar los chalecos y los cascos con una nomenclatura, es decir, el tema de las placas. Quisiéramos saber, primer ministro, al respecto, ¿qué nos garantiza que esta ley que se va a regir a partir del día de mañana disminuya estos índices de delincuencia? Si bien sabemos los delincuentes, como pueden clonar las placas de las motocicletas, también pueden clonar los chalecos, pueden clonar el tema de los cascos. Por favor, su respuesta, ministro. Muchas gracias. Le voy a pedir al ministro de Economía, en cuyo sector estuvo en la génesis de esta norma, que nos colabore con su respuesta. Ministro, por favor. Sí, Premier, la norma fue trabajada conjuntamente con el Ministerio Interior y es bien importante ahí porque la norma es consecuencia de una casuística, no es simplemente una anécdota, sino una casuística en la cual se observa que una parte importante de los crímenes, básicamente cometidos en la modalidad de sicariato, se han cometido utilizando motos lineales. Y donde habían dos personas en la moto. Y eso es lo que llevó a plantear justamente que se obligase a que hubiese una sola persona por moto lineal cuando estemos en una declaratoria o una situación de estado de emergencia, como regla particular. Y luego también se observó, ya no vinculado al sicariato, sino a hurtos menores, que una parte importante de ellos tenían que ver con personas que, haciéndose pasar por motociclistas que hacían entrega de bienes, pues hurtaban celulares, hurtos menores. Y esto generó que los servicios de entrega, que tienen una importantísima función en nuestra economía, porque estamos hablando de la entrega no solo de comida, que genera una gran cantidad de empleo asociado a ello, sino también de otros bienes, se pudiese afectar. De hecho, se estaba afectando y además encareciendo el servicio, porque lo que ocurría era que se había cometido algunos delitos en este marco. Ahí es que se pidió justamente exigencias como que en lugar de ir con una mochila, que era, digamos, una característica dominante en este servicio, se utilizase esta caja fija a la moto. Además que también hubiese información del conductor de la moto, ¿no? Para que finalmente la policía pudiese tener alguna información rápida para detectar de quién se trataba, ¿no? Y además también que estuvieran registrados, valga la redundancia, en un registro, una plataforma digital que permita validar que quienes están haciendo esta actividad están en representación de una empresa y no que lo puedan hacer para cometer algún tipo de crimen o delito menor. Entonces, a donde esto es resultado de una casuística que ha planteado la Policía Nacional en el marco de sus actividades, y la idea es que esta norma, como toda norma, va a ser siempre observada y será mejorada en la medida que se vea que es posible encontrar alguna característica de la misma que mejore la labor de la Policía Nacional a la hora de fiscalizar tanto los temas de las labores de sicariato cuando hay una declaratoria de esta emergencia, como las vinculadas a hurtos menores cuando estamos en una situación de no estado de emergencia. Última pregunta de Marice Vegas de Latina. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Para el ministro Pérez Reyes, si nos puede comentar acerca de este posible nuevo retiro de fondos de las AFP. Sabemos que hay 16 proyectos en el Congreso al respecto y queremos saber si desde el Ejecutivo hay alguna previsión sobre ello y qué va a pasar con quienes no han hecho ningún retiro hasta el momento, qué es lo que va a pasar con sus fondos. Básicamente eso, ¿cuál es la previsión desde el Ejecutivo? Perfecto, mire, justamente estamos terminando, espero esta semana ya estamos cerrando los aspectos fiscales de la propuesta de reglamento de la ley de AFPs, que justamente entre las cosas que va a considerar es que quienes se beneficien de una serie de medidas vinculadas, por ejemplo, a la pensión mínima, pues no hagan uso del fondo,
porque de lo que estamos hablando es que por las razones vinculadas a la pandemia particularmente, se ha ido permitiendo que las personas hagan uso de sus fondos y esto ha, digamos, reducido notablemente el valor de los fondos, no solo en perjuicio de quienes hacen actividad económica, digamos las AFPs, sino principalmente de los ciudadanos que no van a tener un fondo que les va a permitir financiar una pensión en la hora de la jubilación. Entonces, aquí el tema no es solamente cómo esto impacta a las AFPs, que sin duda tiene un impacto, principalmente el impacto está vinculado con quienes en el futuro se van a jubilar y requieren un fondo para ello. Entonces, se está planteando en el reglamento la figura de una pensión mínima, que va a ser cubierta, digamos, de forma complementaria por el Estado, pero eso tiene que ver con que las personas que han aportado en su vida laboral a este fondo no retiren más del mismo, ¿no? Para justamente asegurarnos, porque si esto ocurre, si se permite un incremento, un retiro adicional, lo que va a ocurrir es que esto va a implicar un mayor impacto fiscal para el país, que finalmente son impuestos que pagamos todos. Entonces, la idea es, el reglamento debería estar saliendo publicado para comentarios, esperemos lunes, martes de la próxima semana, va a haber un plazo para comentarios y luego de eso haremos las evaluaciones de los comentarios que se hagan y sacaremos una versión del reglamento, ¿no? Final. Y es bien importante este reglamento porque al permitir justamente la entrada de vigencia de la ley, va a permitir que ahora las personas que, digamos, tengan un fondo de pensiones puedan elegir, ya no solamente entre las AFPs, sino puedan tener otros actores que les permitan tener su fondo de pensiones en otros actores, con lo cual va a aumentar de forma importante la competencia. Yo creo que eso va a ser muy bueno porque va a reflejarse finalmente en los márgenes que pagamos, las tasas que pagan, o los márgenes que pagamos finalmente por los fondos, por la gestión de nuestros fondos de pensiones. Entonces, la próxima semana debería estar ya publicado el reglamento para comentarios y luego de eso vamos a hacer una evaluación para publicar la versión final del reglamento. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes su presencia por confiar en nosotros y nos volvemos a ver en otros momentos, si no, hasta el próximo miércoles. Buenas tardes con todos. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos al jefe del gabinete.